Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a realizar la gráfica de una función cuadrática mediante las raíces y el vértice. Tengamos en cuenta que para poder hacer este procedimiento nosotros debemos conocer una función. Entonces el ejercicio dice: hay que graficar la siguiente función cuadrática mediante la representación gráfica de las raíces y el vértice. La función que nos dan es una función f de x que está denotada. Aquí tenemos nuestra función f de x. La vamos a representar, que es 3x a la 2 menos 5x menos 2. Esa sería nuestra función. Bueno, para la solución debemos tener en cuenta los conceptos que se van a aplicar. ¿Cuáles son los conceptos? Debemos conocer la fórmula cuadrática. Aquí nos la estamos representando, que es x igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido en 2a. Y también necesitamos conocer el vértice. La fórmula del vértice es menos b sobre 2a, el vértice en x. Para el vértice en y es sustituir en la función el vértice que calculamos en x. Es importante señalar, en este caso, que el vértice, la fórmula del vértice y la fórmula para el cálculo de las raíces son secuenciales en forma geométrica. Me explico mejor. Aquí tenemos la función cuadrática. Le estamos generando una simetría en el punto en el cual se encuentra el vértice. Y allí nos damos cuenta que la distancia que hay de ese punto del vértice a cada una de las raíces es una distancia equidistante, es decir, es la misma. ¿El por qué? Vamos entonces aquí a especificar ese por qué. Yo tengo aquí una función, esa misma gráfica la tengo aquí denotada. Estoy diciendo que este, que es el vértice, ¿sí?, presenta una distancia equidistante a cada una de las raíces. Eso es lo que nosotros tenemos. A esta raíz y a esta raíz se encuentra la misma distancia. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué eso ocurre? Demos cuenta, cuando nosotros calculamos las raíces, tenemos la fórmula cuadrática, que es la que estoy representando aquí. Es b al cuadrado menos 4ac sobre el valor de 2a. Y el vértice en x, démonos cuenta que es menos b sobre 2a. Entonces, por eso les decía que son circunstancias geométricamente asociadas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a visualizar en ese caso, ¿sí?, es lo siguiente. Esta parte de la fórmula, ¿sí?, es la parte que analíticamente genera la circunstancia de encontrarse a la misma distancia al vértice, ¿sí?, a la misma distancia al vértice. Entonces, desde aquí, él se ubica parte positiva, parte negativa, la que resta y la que suma. Por eso restamos y sumamos. ¿Qué estamos restando y sumando? La misma cantidad. Por eso nos encontramos a la misma distancia del vértice. Esa es una circunstancia geométrica muy importante, ¿sí?, entenderla cuando nosotros estemos trabajando este tipo de ejercicios. Ejercicios en donde nosotros tenemos que ir a calcular mediante una gráfica, ¿sí?, las raíces y el vértice. O de pronto en una circunstancia aplicada en donde necesitamos saber cuáles son las raíces y cuál es el vértice. Bueno, continuamos entonces con el procedimiento. Vamos a iniciar a calcular las raíces. Para eso, identificamos nosotros entonces nuestra función 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Calculamos el valor de a, el valor de b y el valor de c, que son los que necesitamos ir a sustituir en la fórmula cuadrática. Esos son los que necesitamos venir a sustituir en la fórmula cuadrática. Es importante entender que esos valores se ubican con signos, ¿sí? Si la cantidad a es negativa, lo ubico con ese signo. Si es positiva, pues con el signo más. Y así sucesivamente. Nos damos cuenta
que A es positivo, por eso quedó 3. B es negativo, que es menos 5, por eso le estamos dejando menos 5. Y C también es negativo, que es menos 2. Aquí los tenemos ubicados. Hacemos la sustitución entonces en la fórmula cuadrática. Ahora, el procedimiento acá. Nosotros iniciamos a resolver lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Entonces, para ese caso, voy a multiplicar a 4 por 3 y eso lo multiplico por menos 2. Ese resultado nos va a dar menos 24. Por este menos que tenemos se nos convierte en 24. Es decir, que al 25 le vamos a sumar 24. Donde vamos a obtener 49. En el denominador tenemos que hacer la multiplicación de 2 por 3, que eso nos daría 6. Como sabemos que 49 tiene una raíz exacta y que es 7, pues aplicamos entonces raíz cuadrada de 49 que nos daría 7. Aquí es donde nosotros vamos a dividir el procedimiento. Vamos a dividirlo para la parte negativa y para la parte positiva, que es como normalmente se trabaja. Entonces vengo y ubico. Y tenemos la parte negativa y la parte positiva. Entonces resto 7 y sumo 7, que es el procedimiento de separar esta operación. Hacemos los cálculos. Nos daría entonces 5 menos 7 menos 2 y 5 más 7, 12. Ambos están divididos en 6. Yo puedo simplificar. Al hacer la simplificación sé que menos 2 sextos se me convierte en menos 1 tercio y 12 dividido en 6 es 2. Entonces ya tengo los valores de las raíces. Las raíces se encuentran en menos 2 tercios y x igual a 2. Ahí están las raíces entonces. Ya calculadas las raíces, nos vamos entonces al cálculo del vértice de esa función. Démonos cuenta que es un procedimiento secuencial en términos geométricos, ¿sí? Entonces, para el cálculo del vértice de una función cuadrática, tenemos que hacer, primero que todo, el cálculo del vértice en x, para después poder hacer el cálculo del vértice en y, ya que, como aquí nos dicen, son procesos secuenciales. Uno depende del otro, ¿sí? El valor de y depende del valor de x. Entonces, por eso iniciamos a calcular el vértice en x. Entonces, sustituimos a por 3 y a b por menos 5. Hacemos esa sustitución, nos daría 5 sobre 2 por 3, que nos daría 5 sextos. En valor decimal, un valor aproximado sería 0.83. Esto para la parte visual, para la parte gráfica, para que nosotros sepamos más o menos en dónde se va a ubicar el punto. Entonces sabemos que está cercano a la unidad en x. Listo. Ya calculado el vértice en x, vamos y calculamos el vértice en y. Recordemos que para eso tenemos que ir a sustituir el vértice en x en la función. Hacemos entonces la sustitución teniendo en cuenta que la función que nos dieron es 3x a la 2 menos 5x menos 2. Aquí la vemos. 3x a la 2 menos 5x menos 2, que es esta que tenemos acá representada. Sustituimos entonces x por 5 sextos. Hacemos las operaciones, aquí desarrollamos esa potencia. Hacemos la multiplicación en donde vamos a obtener 25 doceavos menos 25 sextos menos 2. Hacemos esas restas y llegamos a que el vértice en y es igual a menos 49 doceavos. Aproximadamente eso se encuentra en menos 4.08. Es decir que ya tenemos las dos coordenadas del vértice. Tenemos la coordenada del vértice en x y tenemos la coordenada del vértice en y. ¿Sí? Eso quiere decir que ya tenemos todos los puntos. Tenemos las dos raíces y tenemos la coordenada del vértice, tanto en x como y, que eso fue lo que acabamos de realizar. Ahora bien, lo que sigue es ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Entonces nosotros vamos y hacemos esa ubicación de los puntos en el plano cartesiano. Aquí tenemos ubicadas las dos raíces, que la estamos denotando como R1 y R2. La raíz negativa y la raíz positiva, es decir, la raíz en este punto es menos 1 tercio y aquí la raíz en 2. Ubicamos el vértice. Sabemos que está aproximado a 0.8 en x y menos 4.08 en y. Ahí nos damos cuenta que el vértice está bien ubicado, ¿sí? En este caso lo estamos haciendo bajo un visualizador, bajo un software dinámico que nos ubica los puntos directamente. Ahora, ¿qué queda? Pues hacer el trazo que me generaría esa parábola.
Entonces venimos y hacemos el trazo y ahí tenemos la construcción de la parábola que pasa por las dos raíces y por el vértice. Entonces este es el procedimiento que nosotros normalmente debemos hacer si queremos graficar una función cuadrática mediante el cálculo de las raíces y su vértice. Importante señalar acá, es una parábola que abre hacia arriba. Como abre hacia arriba, eso quiere decir que el valor de a es un valor mayor a 0. ¿Sí? En este caso, la parábola tiene el valor de a igual a 3. Y eso es mayor a 0. Eso me garantiza que la parábola está abriendo hacia la parte positiva. ¿Sí? Importante validar la información conceptual mediante los ejercicios que nosotros vayamos haciendo. Muchas gracias por su atención y nos encontraremos en otra oportunidad.